¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí realmente es un gusto estar nuevamente en el espejo para compartir con ustedes las miradas de nuestros entrevistados, todos ellos con un nivel de compromiso en las temáticas que se abordan, que realmente nos conmueven y nos llevan a compartir con todos ustedes sus reflejos, los reflejos de esos fragmentos, de esas verdades, de esos discursos, de esas miradas, porque como decía el otro día en este programa del espejo, una coach decía, en realidad deberíamos mirarnos cada uno en el espejo y hacernos una serie de preguntas. Estábamos hablando de la salida de la pandemia, pero en realidad puede ser en cualquier momento de nuestra vida. Estoy recibiendo con muchísimo gusto para hablar de temas internacionales que hoy convocan y que están en todos los comentarios, porque realmente se siente como un retroceso para los derechos de las mujeres afganas, el hecho vamos a hablar de Brasil y qué pasó con Bolsonaro y qué va a pasar, y también de Afganistán. ¿Con quién? Con el doctor Carlos Pita, médico, político, con el que vamos a conversar, y ex embajador en Chile, en Estados Unidos, en los gobiernos del Frente Amplio. Bienvenido, doctor. Bienvenida, Carlos. Un gusto, Raquel, y es un verdadero placer hablar contigo y con tu audiencia en un momento en que acontecen situaciones que por momentos uno las considera inesperadas o que no se las imaginaba. Pero la historia nos muestra que el mundo evoluciona y está hecho de estas circunstancias. Tanto como para que era difícil imaginarse que Brasil podía tener un personaje en la presidencia de la República Federativa de Brasil como el que tiene, como Bolsonaro, como lo que aconteció y está aconteciendo actualmente en Afganistán. Son sorpresas que la vida da, pero que no es sorpresivo que las dé. En Brasil, bueno, vimos todo el proceso, cómo llega Bolsonaro al poder, cómo ha designado en los ministerios y en cargos públicos de decisión de Brasil más militares que que los propios procesos dictatoriales, y bueno, y cómo se eliminó a Lula de la compulsa electoral, y cómo surge nuevamente a la arena, vuelve a la arena pública, ¿no? Yo creo que lo de Brasil es una verdadera ignominia, lo que sucedió primero con Dilma Rousseff, que fue una destitución, que yo diría que fue un golpe de Estado ejecutado, entre comillas, por el Parlamento, pero que fue dado por la connivencia de los grandes medios masivos de comunicación, que contribuyeron decisivamente a eso, y con parte del Poder Judicial que participó activamente. Y después de la denuncia, la renuncia del golpe contra Dilma, para mí fue un golpe eso, a pesar de que está contemplada la destitución, porque no había motivo alguno de la que la acusaran a Dilma como para destituirla, vino esta ignominia mayúscula, todavía peor que lo que le pasó a Dilma Rousseff, que fue lo de Lula. Lula fue acusado por parte de un sistema judicial absolutamente corrompido, que a la postre terminó siendo denunciado por el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, la Corte Suprema de Justicia, nuestra Corte Suprema, digamos, sería acá en Uruguay, en donde invalidó todas las acusaciones y todas las causas contra Lula, en las que no solo se le intentó y se le enlodó su imagen humana y pública,
sino que se le impidió participar de una elección que la iba a ganar. O sea, fue un hecho brutal. Todo para que terminara ganando una persona como Bolsonaro. Y allí yo digo que muchísimas personas en Brasil deberían reflexionar sobre el papel que desempeñaron en tamaña ignominia y no haber reparado en las características de una persona que era conocida. Ya se le conocía a Bolsonaro como un opaco diputado congresista, ¿sí?, que no tenía ninguna iniciativa en su haber de carácter jurídico legal al servicio de tal o cual causa, no se le conoce ninguna, de un pasado militar deshonroso, porque fue un pésimo militar en su corta carrera militar, y con ideas claramente xenófobas, racistas, fascistas y pronazis. Es una persona que odia a las mujeres, misógino, que odia a los pobres, que odia a los negros, con un mensaje de odio y de confrontación. Y a eso contribuyeron muchísimos brasileros, pero no solo de las élites, y de las élites más, de la oligarquía más rancia de Brasil. No digo en general todos, pero sí una parte grande, pero no fueron solo los grandes grupos oligárquicos. Hubo una cantidad de gente que participó de ello. Hubo grupos mediáticos enteros que participaron de ese hecho y que lo apoyaron. Apoyaron a un negador de la democracia, a un hombre que desunió al Brasil, a un hombre que está conduciendo durante la pandemia de la manera más catastrófica que uno se podía haber imaginado el proceso de salud y de vacunaciones en Brasil. Hoy Brasil es una verdadera tragedia, tiene una cantidad de muertos y de contagios que va a contramano del resto del mundo, y no por la variante Delta, que está volviendo a generar problemas en determinados lugares del mundo, que preocupa a todos, obviamente, sino por la variante brasileña, o sea, por una de las mutaciones más tempranas del virus. Catástrofe en la conducción de la pandemia, desunión de la sociedad, confrontación permanente, caída del Producto Bruto Interno como nunca en la historia del Brasil. Entonces, si habrá que hacer mea culpas, yo creo que esto, a veces uno dice, bueno, hay que mirar para adelante. Es cierto, hay que mirar para adelante. Siempre hay que mirar para adelante porque la vida está en el futuro. Pero jamás debemos olvidar el pasado. Entonces, los grandes medios de comunicación que participaron en esto tienen que reflexionar sobre su responsabilidad. Brasil merece tener un gobierno de unidad y de paz. No importa de qué ideología sea en definitiva, pero que no provoque la confrontación y la desunión, el portar armas, el andar a los tiros, el incentivar a la policía a salir con el gatillo fácil, el provocar un incremento de las muertes en las favelas brutal, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico, sin ningún resultado, además, en ese combate, pero multiplicando por 10 las muertes, víctimas de las acciones represivas policiales. Es realmente un panorama que va a tener que, la sociedad entera de Brasil va a tener que hacerse una autocrítica. Yo escuché el otro día, Raquel, un reportaje, la semana pasada, fue un reportaje que le hizo la Deutsche Welle con una pareja de periodistas de mediana edad, digamos, parecían, y lo vi a un Lula tan maduro, tan equilibrado, tan prudente, diciendo, nosotros no podemos permitir que estas cosas vuelvan a pasar, pero tenemos por delante tantos desafíos, decía. Y desarrolla una agenda de temas para acometer la superación de la crisis económica, para reconducir el tema sanitario
y que Brasil empiece a combatir realmente la salud para recomponerse y iniciar un plan vigoroso de vacunaciones, planteó la recuperación económica, dijo hay que dejar detrás las confrontaciones y buscar la unidad en torno a objetivos claros. Y hablaba de cosas tan sencillas como estas, dice. Estamos deforestando salvajemente, valga la redundancia. No protegemos a la salvaje Amazonia para agregar unas cuantas decenas de miles de hectáreas más para obtener posibilidades de vender más soja. Brasil, conservando a la Amazonia, no solo que le hace un bien a la humanidad, sino que negociando con los países que ya destruyeron todo el medio ambiente que ellos podían destruir, ¿sí? Los países ricos, los países más desarrollados, como Estados Unidos y los países del norte y Europa occidental, ¿sí? Les podemos negociar cooperaciones en materia de desarrollo con innovación y con aplicación científica a la producción de bienes de mayor elaboración. Y ganamos infinitamente más que vendiendo unos cuantos millones de dólares más de soja, por ejemplo. Claro. O sea, planteó toda una agenda de desarrollo inclusivo para Brasil. Y uno ve a Bolsonaro a los pocos días, el otro día cuando fue ahí a Planalto, a un desfile militar, amenazando con un golpe de Estado, hablando de un fraude si no se vuelve a la balota, si no se vuelve al voto impreso con hoja. Y hace 20 años que Brasil vota electrónico, y él ganó con ese voto electrónico. Y no hubo ninguna denuncia en estos 20 años de contestación del resultado electoral, de ninguno, ni de él también, ni de Bolsonaro. Y está promoviendo la confrontación, amenazando al Supremo Tribunal Federal de Justicia, amenazando al Tribunal Electoral, amenazando al Congreso, diciendo que si no le votaban el voto impreso iba a dar un golpe. Sí. Y bueno, los militares brasileños, en esa entrevista que yo digo de la Deutsche Welle, Lula dijo, los militares brasileños están para defender la Constitución y la soberanía nacional, y no se apartarán de esa función sagrada que tienen. Confío plenamente en ellos. Bien. Es el presidente que más militares en la historia puso en el gabinete, sí. pero que no tiene, para sus afanes golpistas o sus ilusiones golpistas, el apoyo de los militares. Yo veo la situación de Brasil así. No creo que se logre la destitución ni el impeachment. El propio Lula, maduro, moderado, constructivo, dijo que él desearía que se pudieran encontrar caminos para encauzar las cosas más urgentes del país, pero que se llegara a las elecciones del año que viene y que fuera el pueblo directamente el que decidiera qué presidente tenían que tener. Claro, porque pienso que en su cabeza está un desenlace por medio de la fuerza, a través de alguna provocación, que hundiría al Brasil en una guerra civil. Entonces, para evitar eso hay que esperar las elecciones nacionales. Y yo pienso que un Brasil reconstruido en torno a un gobierno de unidad, humanista, progresista, sensible, inclusivo, tiene un futuro esplendoroso para salir de la tragedia en la que está sumido. Claro, porque Brasil sería es el motor, es casi un continente, ¿no? Y debe ser el motor de esta región del mundo. Y hablando de estos cambios de protagonistas a nivel mundial, de la superpotencia, antes Brasil estaba, no sé si todavía sigue estando entre los 8 potencias más grandes, ya no está, pero volverá. Pero en el mundo están cambiando los protagonismos. En el caso de Estados Unidos,
saliendo con la OTAN de Afganistán, cosa que la gente no entiende mucho qué pasó en esos 20 años, más allá de la venta de armas y esas cuestiones de los negocios subalternos, porque ni siquiera la OTAN, que es Estados Unidos más todos los países que la integran, lograron extraer las riquezas del suelo afgano, ¿verdad? Entonces, simplemente estuvieron ahí como levitando y se van antes de quedar empantanados, casi como en Vietnam. En distintos temas, situaciones, pero más o menos similares. En los minutos que nos quedan, no quiere decir que no vayamos a hacer un nuevo contacto contigo, ¿cómo ves esto de Afganistán con respecto a los derechos humanos y los derechos de las mujeres, fundamentalmente? Raquel, me tomo una pequeña licencia de unos segundos para decirte que cuando empezaste, para culminar el tema de Brasil, dijiste una cosa fundamental. Sin un liderazgo brasileño, humanista, progresista, pero claramente con un sentido estratégico, América Latina hoy es absolutamente irrelevante. Nosotros como continente no existimos en los grandes temas que se debatan en el mundo. Hay una destacadísima doctora en ciencia política, profesora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, hablando de Brasil, Mónica Bruckmann, que sostiene que el mundo, y ahí vamos a Afganistán, sostiene que el mundo está viviendo un periodo histórico de transición hegemónica. Es decir, sostiene que Estados Unidos está en fin de ciclo imperial, o sea, en decadencia. No quiere decir que no sea fuerte, pero sí en decadencia. A la vista está, ¿no? Lo de Afganistán es una demostración brutal de eso. Y hay una potencia emergente que va camino en muy poquito tiempo. Yo no creo que dure ni unos poquitos años más en ser la primera economía del mundo, que es China. Y China, aliada estratégicamente con Rusia, que le aporta una enorme pata de poder militar que todavía hoy no tiene en la magnitud que tiene en alianza con Rusia-China, se puede decir que ese mundo de transición hegemónica muestra a un Estados Unidos en declive y a una China aliada estratégicamente con Rusia en ascenso. Lo que pasó en Afganistán, para muchos que cuestionan de que Estados Unidos esté en declive, fue una humillación de Estados Unidos y de la OTAN y de los países aliados de la OTAN, como pocas veces se recuerda en la historia, ¿no? 20 años, cientos de miles de millones de dólares puestos para formar un ejército de decenas de miles de combatientes, entre comillas, armados con la última tecnología militar, con aviación, con helicópteros, con misiles, con todo. Un gobierno títere instalado en Kabul. Y en 11 días entregaron todo el territorio, menos una pequeña parte del noreste de Kabul, en donde hay un líder, hijo de un líder histórico, además, Mossud, que resiste, pero que sería algo así como hoy el talibán logró el control del 98% del territorio, 97% del territorio. Sin tirar un tiro. Sin tirar un tiro. O sea, no es que me lamente, me alegro que no se hayan tirado tiros. Lo que estoy diciendo es, se van en un caos, en el medio del desastre. El presidente títere,
huye con bolsas de dinero en un helicóptero. Todos los militares de las Fuerzas Armadas, de grupos mercenarios o no, o como fueran, le entregaron las armas al talibán. El talibán no debe haber gastado balas, me parece, en esta ofensiva. Es la humillación más grande que ha sufrido para mí el imperio estadounidense desde que existe como tal. Y ha dejado la imagen de los militares de Estados Unidos y de la OTAN en el piso y la imagen de sus gobiernos en el sótano, por debajo del piso. Yo creo que es el peor momento, si no es el peor, es uno de los peores momentos de la historia del imperialismo estadounidense. Y ahora, con todo el terror que genera que el talibán haya llegado al poder por el miedo a las violaciones espantosas a los derechos humanos en general y en particular a los de las mujeres. Porque cuando el talibán gobernó, y que gobernó gracias al apoyo de Estados Unidos, vamos a entendernos, el talibán lo inventaron en Afganistán, pero con apoyo de los Estados Unidos. Los talibanes eran estudiantes de las escuelas islámicas, de las madrasas, que fueron uno de los tantos grupos de mujahidines que se habían alzado contra el régimen amigo de la Unión Soviética entonces, y que fueron armados hasta los dientes por Estados Unidos. Y fueron los talibanes los que cobijaron a Al-Qaeda y al ISIS también después. Y desde, ahí no está definido, Bin Laden estaba afincado en las montañas más altas y escabrosas en el límite con Afganistán, con Pakistán. Y entonces ellos estaban, las células de Al-Qaeda. Los talibanes estaban en todo el territorio, pero las células de Al-Qaeda estaban en esa zona fronteriza con Pakistán. Y recuerdan que a Bin Laden lo mataron durante el gobierno de Obama unos comandos en Pakistán. Exacto. ¿Se acuerdan que él estaba escondido en un palacio fortificado de Afganistán? En un búnker. Ahora, lo otro que llama poderosamente la atención es la sincronicidad, entrecomillado, de los 20 años de las Torres Gemelas, que se origina la invasión a Afganistán, y la salida a los 20 años, cuando se conmemoran 20 años de la caída de las torres. Es como muy simbólico. Es tremendamente simbólico, ¿no? Y todo el pánico de que los talibanes repitan su performance, por decirlo de alguna manera, en términos deportivos es espantoso esto que digo yo. El horror, porque ellos gobernaron, como ahora, casi todo el territorio, solo un pedacito, casi todo el territorio, y mataban a las personas que cometían delitos, le cortaban las manos a los ladrones, ejecutaban a las mujeres adúlteras, no dejaban ir a estudiar a la escuela a las mujeres. Las mujeres no podían salir de su casa sin su jefe, que era su hombre, digamos, su esposo, su pareja. No podían trabajar, no podían ir a la universidad, nada. Y esos talibanes llegaron al poder con el apoyo de Estados Unidos y desalojaron a un régimen que era un régimen ateo, socialista, que había llegado a alfabetizar el 40% del total de la población afgana, que había logrado que las mujeres fueran masivamente a las universidades,
que tenía parlamentarias mujeres en el Parlamento. ¿Me entienden? Entonces, este lamento, unido al terror que yo siento por lo que pueda pasar con las mujeres, con las niñas y también con los hombres, con todo el mundo, digamos, violaciones de los derechos humanos, así tan brutal, producto de una interpretación extremista, absolutamente extremista, no fundamentalista, extremista de lo que es el Islam. El Islam no tiene nada de eso. Esto es una secta que se les ocurrió hacer una cosa espantosa, digamos. Son producto del cinismo y de la hipocresía más absoluta con la que actúan los imperialismos. Lo digo para cualquier imperialismo. Si estuviéramos hablando por televisión y por Zoom en el siglo XIX, estaríamos hablando del imperio del zar, que estaba peleando por su patio trasero, que son todos los tanques que andan por ahí, entre ellos Afganistán, ¿sí? Y con el imperio británico, que desde la India, que era suya, era una colonia británica, la más grande, la más importante, que también estaba peleando por conquistar esa zona y tener el control de todos los tanes que hay allí. Uzbekistán, Kazajistán, el Turquestán, Afganistán, Pakistán, bueno, todos los tanques están metidos justo ahí en el medio del Medio Oriente, de Asia Central. Y siempre se comportaron así, con un cinismo total, porque hablan de los derechos humanos y se escandalizan con los derechos humanos, pero ellos los violaron sistemáticamente. En la guerra del opio, el Imperio Británico le impuso a China el consumo masivo del opio y hizo que su población, la mitad casi que de su población de entonces, no era la de ahora, no estamos hablando del siglo XIX, no del siglo pasado, casi digo del siglo pasado, del siglo XIX. Fuera adicta, una cosa terrible, ¿no? Claro. Y bueno, ahora China mantiene su embajada abierta y conversaciones por asuntos de negocios. En particular, China tiene un interés muy grande en Afganistán, porque Afganistán es una de las reservas más importantes de minerales metálicos y no metálicos y de tierras raras, que son fundamentales para la cuarta revolución industrial en curso. Claro. O sea, con esas cosas se hacen todos los chips, toda la tecnología. El litio, tienen una reserva de litio impresionante, entre otras cosas, además de las tierras raras, ¿no? Parte de las tierras raras. Tienen litio, grafita, cobre, cadmio, tiene todo lo que se precisa para la inteligencia artificial, digamos. Y es un interés enorme eso, ¿no? Interesante, porque desde un estado casi medieval, en cuanto a derechos, estructura agraria, estructura económica, se puede dar un salto desde ahí a la cuarta revolución industrial, y es muy simbólico también eso. Sin duda que sí. Los sociólogos dicen que es una sociedad pastoril, en su inmensa mayoría, ¿no? Sí. Con algunas pequeñas centros de mayor desarrollo, con un sistema administrativo y con una burocracia un poquito formada, pero estás hablando de una minúscula minoría de todo lo que es la sociedad afgana. Hoy se define como mayoritariamente una sociedad pastoril. Y bueno, y tienen, si será complejo todo, Afganistán es el primer productor mundial de amapola del mundo. Perdón la redundancia. Es el primer productor mundial de amapola. Por las dudas, Raquel, la amapola es el opio. De la amapola sale la morfina, sale la codeína, y bueno, sale una cantidad de cosas que todos conocemos, que vemos en las películas, que se usan en la medicina y la industria farmacéutica legal, y que también se usa cuando se disuelve en agua con un poquito de ácido cítrico,
en líquido para inyectársela en las venas y drogarse, ¿no? Claro. Y bueno, eso también es un centro de preocupación. No porque los talibanes estén a favor de la amapola. Ellos en el 2000 prohibieron el cultivo de amapola y generaron en esa época, me acuerdo, un fenomenal lío en el negocio de la heroína, la amapola, del opio, de la morfina. Y Colombia empezó a cultivar, porque había una demanda mundial brutal, amapola. O sea, esto va a tener consecuencias que todavía es muy difícil de predecir. Pero es infernal, impresionante, ¿no? La gente lo asocia mucho con el terrorismo. Bueno, el régimen talibán cuando gobernó Afganistán, ¿sí?, que lo gobernó con el apoyo de Estados Unidos, albergó Al Qaeda, como te comentaba, Raquel, ¿te acordás? Sí. Más después gérmenes del ISIS, pero ahora ellos se han ocupado de cortar todos los vínculos con grupos terroristas. Cuando estoy hablando de grupos terroristas, son esos grupos que actúan fuera de fronteras en cualquier lugar del mundo, cometiendo actos terroristas, ¿no? No sé adentro de Afganistán cómo es la cosa, digamos, si hay grupos o no de ese tipo. Seguramente debe haberlos. Seguro. Lo cierto es que seguiremos de cerca qué va a pasar ahí, y seguramente no será la única zona del mundo. Lo que pasa es que creo que los talibanes, por tercera vez, algo así, se enfrentan y vencen a un imperio diferente. Yo creo que antes fue la Unión Soviética, ahora es la OTAN y Estados Unidos, y antes no recuerdo si era cuál imperio, pero sé que es la tercera vez. Es una... Dicen, yo de todo lo que he leído, Raquel, hasta ahora, dicen que no es el mismo Talibán que el de hace 20 años. Pero no solo por las declaraciones que han hecho ellos, tanto el mulá Baradar, que es aparentemente el futuro jefe de gobierno, no solo como ha dicho el vocero de ellos, el que participa en Baradar no tiene barba y se viste como de traje, ¿no?, de traje occidental, digamos. En cambio, el vocero no, el vocero se viste, tiene una barba larga, con un turbante y se viste con túnica. Y ese es el que ha insistido en que ellos no son los mismos, que ellos van a mantener la inserción internacional de Afganistán en la economía mundial, que van a respetar los derechos y las libertades cívicas, en fin, y prometen todo eso. Yo me permito decirte, Raquel, que no les creo mucho, más bien les creo muy poco, y tengo muchísimo temor. Pero la comunidad internacional, con los responsables de esto que ha pasado, para mí son los responsables, que es Estados Unidos y la OTAN, sus gobiernos deberían ponerse a la cabeza de un esfuerzo de la comunidad internacional para exigir el respeto a los derechos humanos en Afganistán y para exigirle al talibán que cumpla con estas cosas que está diciendo y tenerlos cortitos, digamos. Los chinos ya se están llevando bien con ellos por el interés económico, pero también por un interés político. Ellos no quieren, viste que Afganistán tiene una lengüita de su territorio. Frontera con China. Decir, frontera, y con la provincia de Xinjiang. En la provincia de Xinjiang viven más de 1,5 millones de uigures, y la etnia uigur es islámica. Y China tiene pánico de que por allí empiece una expansión y acciones de desestabilización de esas características. Y creo que lo que está negociando es
el compromiso de que no se metan con China, ¿no? Ha sido un gusto. Gracias por esto. Seguramente nos volvemos a encontrar en el Con espejo. mucho gusto, Raquel. Gracias a vos y perdoname porque me pongo a hablar y no me controlo. Genial, no, genial. Es muy lindo compartir contigo. Gracias. Un abrazo grande. Saludos. Gracias.